estaría en que el tránsito de un gobierno civil a un gobierno militar. Porfirio Díaz, incluso aunque haya tenido una educación, digamos, civil, es fundamentalmente un militar. El éxito que tiene en particular hacia final de la intervención francesa es lo que lo hace aspirar a la presidencia y a desafiar al propio Juárez. Y coincido, lo que le da la fuerza es la parte militar, pero yo concibo a Porfirio Díaz en sus largos años como presidente como lo contrario, como un político nato. Es un político con un talento natural que conoce a los hombres, conoce las debilidades de las personas y sabe cómo controlarlas. Cuando se establece qué es lo que hace para obtener el poder, pues es organizar el ejército, empezar a rotar a los jefes de zona militar, evitar que se establezcan en un solo lugar, empieza a cooptar a la parte contraria, digamos, a los políticos que habían estado al lado de Lerdo y de Juárez, como es el caso de su secretario de Gobernación y su suegro, ¿no? Romero Rubio, don Manuel Romero Rubio, se va a casar con su hija en segundas nupcias, después de haber estado casado con una sobrina de él, con Delfina Ortega. Incluso la vida secreta de Díaz se ha empezado a conocer muy recientemente. Es una vida muy interesante. Se conocía la vida de Díaz como militar y la vida de Díaz como político y estadista muy bien. No tanto su vida familiar, amorosa, etcétera, que es una vida muy interesante. Yo destacaría una anécdota que es ilustrativa de esta voluntad que tiene a lo largo de su vida Díaz como militar, como estadista y que también como amante y esposo, como verán ahora, de imponerse. Él se casa en primeras nupcias con su sobrina carnal, Delfina Ortega, que se llamaba en el momento de casarse Delfina Díaz. Su padre la reconoció después del matrimonio. Y se casó por poder, ¿eh? Se casó por poder desde la ciudad de Puebla. Él acaba de tomar a Puebla por las armas el 2 de abril de 67 y le manda una carta muy interesante que está en el archivo Condumex a su sobrina carnal, a la hija de su hermana Manuela Díaz, con quien había convivido durante muchos años a lo largo de la infancia de Delfina. Se dirige ahí en una carta sumamente incestuosa. La relación entre los dos fue incestuosa no solo por la relación familiar, sino porque así la asumieron ambos. En esta carta, y cito de memoria, Díaz le dice que quiere ser su esposo y añade, en caso de que tú no estés de acuerdo, entonces me abstendré de casarme mientras tú vivas para poderte dedicar todo el amor de un verdadero padre. Es muy sintomático de esta voluntad de Díaz de hacer lo que él quiere y de conseguirlo, ¿no? Todo político que está en el poder tanto tiempo tiene luces y sombras. La revolución es inexplicable sin Porfirio Díaz, no solamente por la dictadura, sino porque crea una riqueza enorme y una diferencia social, enorme, que es la historia de México, por otro lado. Su mayor falla, el no hacer una evolución política en 1904 o en 1910, que tuvo opciones de hacerlo. Porfirio Díaz lo que hace es generar un movimiento en contra. Realmente el maderismo lo único que pide es sufragio efectivo y no reelección. La verdad, la idea del mito de Porfirio Díaz como villano de la historia de México es en sí misma un mito. Donde sí hay un Porfirio Díaz villano es en el discurso de los gobiernos emanados de la revolución y sobre todo de los primeros gobiernos. Yo creo que fracasa en dos cosas que son muy importantes y que de alguna manera resuelve el régimen de la revolución. En primer lugar, el mecanismo de la transferencia del poder. Que ya señaló Alfonso, pero otro que me parece que es central es que Porfirio Díaz no logra diseñar un sistema político que logre incorporar a las masas o a las masas populares, a los grupos que se fueron creciendo o generándose a partir del porfiriato a la política. Entonces yo creo que esa es una de las limitaciones más grandes y que llevará finalmente a la caída del régimen. Es decir, logra una modernización económica, pero no le es posible diseñar un sistema que incorpore a las masas populares que están, digamos, creciendo en todo el mundo, y el porfiriato no da salida a eso. Quiero hablar de un tema que son los dilemas de la paz.
Paz era el otro nombre de Porfirio Díaz. Paz, todo el mundo hablaba por paz. Cuando decía paz era porque quería hablar de Porfirio Díaz. Y hablaba de se hablaba de la independencia, la reforma y la paz. Hidalgo, Juárez, Porfirio Díaz. No se puede juzgar a Porfirio Díaz como un demócrata porque no quiso ser un demócrata. Se le tiene que juzgar como César. Y como César cumplió. Y un César no prepara a otro César. Para existir tiene que matar a los otros Césares, tiene que cooptar, tiene que evitar el surgimiento de esos Césares. Por tanto, ese error no lo es. Entonces nos enfrentamos a los dilemas de su paz. Recuerden que la historiografía posrevolucionaria nos acostumbró a usar el término en latín, pax, por decir que era una cosa fingida, porque había una gran, seguramente algo muy malo, una gran represión, justo Sierra decía, es un régimen, no es democrático, pero es legítimo. Sin duda, digamos lo que digamos, es el primer gran hombre de Estado en México y no había manera de que en 50 minutos sacáramos a Porfirio Díaz de la ambivalencia y los oscuros y brillantes en que lo ha mantenido la historia, y no hay manera, quizás por otros siglos seguirá siendo así. Muchas gracias. Muchas gracias.